Se está conmemorando el 13 de octubre el Día Mundial de la Trombosis. Para ello nos trasladamos a Clínica Dr. Roberto Raña de Tucumán 71 de Neuquén Capital y entrevistamos a la doctora Vanina Cabane, que nos explica los fundamentos principales de lo que es la trombosis, la particular celebración de este día. Se eligió un día para alertar a la población de las complicaciones que generan las trombosis, tanto venosas como arteriales, y sobre todo tomar las medidas de prevención para evitarlas. La trombosis es la formación de un coágulo dentro de un vaso sanguíneo que puede obstruir el flujo, pueden ser tanto venosas como arteriales. Las trombosis son más frecuentes en aquellos pacientes que están en reposo por algún motivo, por alguna enfermedad, alguna fractura, los pacientes que tienen cáncer o están haciendo quimioterapia, las embarazadas, las mujeres en el puerperio, las mujeres que usan anticonceptivos orales u otros tratamientos de reemplazo hormonal, el tabaquismo, el alcoholismo, la obesidad y, las personas mayores de 60 años también tienen más riesgo. Y hay que tener siempre en cuenta el antecedente previo, personal o familiar de alguna trombosis. Las embarazadas tienen mayor riesgo de presentar trombosis entre 5 a 6 veces más y en el puerperio aún más, entre 15 a 35 veces más. En este momento, otro factor de riesgo que no mencioné y que es importante es la infección por coronavirus, que según los reportes internacionales y nacionales, aumenta el riesgo de trombosis en todos los pacientes que tienen coronavirus, pero sobre todo en aquellos que están más gravemente enfermos. Las embarazadas con coronavirus también tienen el riesgo aumentado porque tienen la enfermedad que aumenta el riesgo más la misma situación de embarazo o de puerperio, y en algunos casos, si se suman algunos factores de riesgo como obesidad o alguna otra enfermedad concomitante como puede ser la diabetes o la hipertensión, aunque no estuvieran internadas, requerirían una prevención, una medicación como la enoxaparina para evitar hacer trombosis. Igual a todas las embarazadas y a todas las personas que tienen coronavirus se les recomienda tratar de caminar, de hacer ejercicios de flexo-extensión con las piernas, de estar bien hidratados, tomar mucho líquido y evitar estar mucho tiempo sentados con las piernas cruzadas o estar parados. Esas son medidas de prevención para todos los pacientes, para todas las personas en realidad, pero si estamos en el medio de esta pandemia, que aumentó muchísimo el riesgo de presentar trombosis, sobre todo a nivel pulmonar. La principal complicación tromboembólica del coronavirus es el tromboembolismo de pulmón, que es la formación de un coágulo en una arteria pulmonar. Y esto se manifiesta por falta de aire que aparece en forma súbita, dolor en el pecho, puede asociarse a aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, o se puede manifestar por mareos o desmayo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para todos aquellos pacientes que tienen coronavirus, que están en su casa, que estén atentos, que tomen líquido, que caminen y que si sienten algún síntoma, alerten al médico que los está controlando. Y a las embarazadas, que aunque estén en su casa, porque tienen un COVID leve, le avisen a su obstetra, porque de acuerdo a una serie de factores que hay que tener en cuenta, a veces, aparte de las medidas generales que acabo de mencionar, tendrían que recibir una medicación profiláctica. Uh-huh. Doctora, y en el caso de la trombosis provocada en los pulmones por el coronavirus, ¿cuál es el tratamiento que ustedes venían aplicando y cuál es el tratamiento que se aplica ahora en relación al coronavirus? ¿Hay una terapia específica para ello? Bueno, la terapia es la que usamos siempre, lo que sí, en estos casos, para evitar que hagan tromboembolismo de pulmón, todo paciente que se interna con coronavirus recibe una profilaxis. Una profilaxis medicamentosa, que es con unas inyecciones que hacen que la sangre coagule un poquito menos, que es la enoxaparina,
Y en el caso de que tuvieran ya el trombo, esa dosis es más alta, las inyecciones en vez de ser una vez al día son cada 12 horas, y cuando están en condiciones de alta, en vez de recibir inyecciones, se pasa la medicación a un anticoagulante oral. En la embarazada se juntan varios factores. Uno, como vos decís, es el hormonal, que el hormonal repercute en lo que es la hemostasia. Todas las mujeres embarazadas tienen un estado procoagulante, que es como algo fisiológico, natural, que prepara el cuerpo para evitar sangrados. A eso se suma que las embarazadas tienen mayor retención de líquido, tienen edemas, se movilizan menos, y después hay un efecto mecánico que es el aumento del útero, que puede comprimir y producir estasis venosa en las piernas. Entonces, esos factores, tanto hormonales a nivel de la hemostasia como físicos, aumentan el riesgo de trombosis. Estos cambios hormonales que sufre la embarazada persisten e incluso son de mayor riesgo en el puerperio, y también tienen relación con el tipo de parto que tuvo, si tuvo una cesárea, si fue a parto y el parto se transformó en cesárea, si el parto fue prolongado, si hubo sangrado después del parto, si era un embarazo gemelar. Todos esos factores influyen y hay que tenerlos en cuenta para definir en qué embarazada o en qué puérpera hay que hacer profilaxis. Y si tiene coronavirus, bueno, aún más es un factor de riesgo más el coronavirus. Pero estos factores de riesgo, los obstetras los tienen en cuenta para definir si la embarazada necesita, aparte de las medidas generales, alguna profilaxis medicamentosa. Estos cambios que sufre la mujer en el embarazo tardan en irse. El riesgo es mayor después del parto o de la cesárea y va disminuyendo lentamente, y todo se normaliza después de los 3 meses del parto. Una embarazada que se le ha detectado trombosis, digamos, tengo entendido que hace varios años atrás era un embarazo muy, muy difícil, digamos, de que siga adelante. Hoy en día, con la medicación correspondiente y con el seguimiento, ¿se logran buenos resultados? Sí, por supuesto. Lo ideal es evitar que la haga. Todas las medidas son para evitar, pero si la hace, hay tratamiento. Ujú. Muy bien. En el caso de las personas mayores que tienen problemas de circulación en las piernas, ¿también es un grupo de riesgo de desarrollar trombos? Sí, la edad mayor de 60 años, pero bueno, está la edad biológica y está la edad que la marcan los años. La edad biológica tiene que ver también si hay comorbilidades, si la persona está activa. Eso es fundamental, tratar de mantener la movilidad. En los mayores de 60 años, el endotelio, que es la pared del vaso, no es el mismo que el de un niño. La masa muscular tampoco es la misma, que la masa muscular ayuda a que haya menos estasis venosa. Cuando uno camina, empuja el flujo sanguíneo hacia arriba y evita la estasis y evita la trombosis. Todos esos son factores que predisponen el tener otras enfermedades, el no caminar mucho, bueno, la misma edad. Claro. Todo eso son factores que se suman, pero si la persona es activa, eso ayuda a evitarlo. Se dice muchas veces, doctora, que la edad cronológica, la que marca el DNI, no tiene muchas veces que ver con la edad de las arterias. ¿Cuánto hay de cierto en esto? Bueno, lo que pasa es que hay mucha influencia en los factores de riesgo. A nivel arterial, ahí entran en cuenta otros factores que son el tabaquismo, la hipercolesterolemia, tener el colesterol alto, después también la hipertensión, todo lo que produce daño endotelial. Y para todo, el sobrepeso es un factor de riesgo, tanto para trombosis arteriales como para trombosis venosas. Y bueno, ahora lo vemos con el coronavirus, que es el factor de riesgo más importante, el sobrepeso, para presentar complicaciones.
Una vez más, doctora, la actividad física, el control de las comidas, evitar el alcohol, el cigarrillo, vuelve a tener buena repercusión en el caso de la trombosis, en este caso. Sí, eso es fundamental, tanto para la trombosis venosa como para la trombosis arterial. Evitar la diabetes, el colesterol alto, la hipertensión, no fumar, hacer ejercicio y bueno, cosas que todos sabemos pero que nos cuesta cumplir y es muy, muy importante para tener una buena calidad de vida y evitar complicaciones. Claro, también seguramente el nivel de estrés debe ser otro de los factores, ¿no? Eso también, eso sin hablar, sí, eso también, eso es un factor muy importante, sobre todo para las trombosis arteriales, ¿sí? Porque en la trombosis arterial se produce una vasoconstricción que tiene que ver con el nivel de catecolaminas que uno tiene circulando y eso produce vasoconstricción y si el vaso sanguíneo ya estaba obstruido por una lesión arteriosclerótica más la vasoconstricción, bueno, ahí se produce el evento isquémico que hace que a una zona del cuerpo, puede ser el cerebro, el corazón, no llegue flujo. Pero lo que pasa que, bueno, a veces evitar el estrés tiene que ver con darse tiempo para descansar, darse tiempo para hacer algo que a uno le gusta, no sobreexigirse, salirse de las situaciones complicadas, si uno puede, dormir 6 a 8 horas mínimo, comer, porque a veces uno se saltea las comidas, o sea, comer desayuno, almuerzo, merienda y cena, cuidar el cuerpo. Y comer Eso sano, es ¿no? fundamental. Y comer sano, Claro, sí. claro. Doctora, ¿ustedes están recibiendo consultas directas sobre el tema de la trombosis o reciben la derivación, por ejemplo, del médico clínico para llegar hasta allí, hasta Clínica Doctor Roberto Raña? En general los derivan los propios, los colegas, nos derivan los pacientes, los clínicos, los obstetras, y bueno, a veces los pacientes consultan porque hay algún antecedente en la familia o varios antecedentes en la familia, que eso es algo para tener en cuenta. Así que a veces vienen por motus propio, por, o porque tuvieron un evento en algún momento y quieren evitar tener otro evento, o porque tienen antecedentes en la familia, o si no, los derivan su médico clínico, su obstetra. Muy bien, entonces cualquier consulta que se pongan en comunicación con los canales de Clínica Doctor Roberto Raña o se acercan a Tucumán 71 de Neuquén Capital, que seguramente van a poder concentrar una entrevista. ¿Eh? Doctora Vanina Cabane, muchísimas gracias. No, por favor, a usted. Muchas gracias.